¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Ya tenía rato que no les traía videos. Tenía tiempo que no subía contenido paranormal, ni de cosas de enigmas, ni de los temas interesantes que estoy acostumbrados a contarles. Muchísimo trabajo, bendito Dios. Ya vamos terminando la temporada donde hubo mucho trabajo y bueno, vamos a meternos a tema. Les quería comentar acerca de una historia que me platicaron una persona que vive en un ejido, no les voy a decir cuál porque me pidió que no lo mencionara como tal el nombre, pero es un ejido de Francisco y Madero. En este ejido pasaban varias cosas hace varios años, sobre todo por ahí del 2011, 2012, que todavía estaba el crimen organizado a todo lo que da aquí en toda la comarca lagunera, no nada más en San Pedro, sino en Torreón, en Chávez, en Matamoros. En eso entonces me platica ella que ahí en su casa las ventanas pues tenían todas barrotes. Cuando se iban a dormir, su papá se encargaba, era muy preciso en colocar un candado en el barandal de afuera y todavía además de eso ponía un candado en la puerta de adentro por el crimen organizado que estaba todo lo que da y para que no se metiera nadie. Entonces me platicó una chica que así era todas las noches en su casa. Era prácticamente un ritual hacer lo mismo, poner candados, asegurarse de que la casa estuviera segura. Pero dice que una noche estaban ya recostados, eran como las 3:30, 4 de la madrugada, me menciona. Y dice que esa noche ella escucha que afuera de su casa llora una niña. Escuchó el llanto perfecto y que se levanta para avisarle a sus papás. Entonces, cuando va con los papás, ella escucha a su mamá que le dice al papá de ella, que le dice: oye viejo, levántate, se me hace que se les salió la niña a los vecinos. Dice que el papá se levanta y cuando se levanta y empieza a abrir los candados, escucha el llanto y se le hace conocido. Pero cuando abre la puerta, era su propia hija que venía caminando de la calle hacia su casa. Y se quedaron todos pasmados, espantados. Esta chica, la que me platicó, pues era su hermana, su hermanita. Dice también que se quedó pasmada porque no había una manera, ningún resquicio donde se pudiera salir esta niña. Entonces, cuando empezaron a indagar con los vecinos del frente y los vecinos que vivían a los costados, ellos dicen que escucharon el sonido, escucharon también el llanto. Pero uno de los vecinos de enfrente dice que ellos vieron cuando la niña salió de la casa. Lo impactante no es que la vieron salir. Lo impactante es cómo la vieron salir. Dice que encima de su casa se posó una bruja. Ellos la describen que tenía piernas como de arpía, un pájaro enorme con forma femenina, con plumas. Y dice que de alguna manera la niña se elevó y atravesó el techo. Me quedé pensando mucho tiempo en este relato, no tanto por el terror en sí, por lo que representa lo que nosotros aquí conocemos como brujas, con ese folclore histórico y cultural que tenemos en la laguna, de que las brujas los representan, o quienes los han visto son como pájaros gigantes. Pero me llama la atención porque esta misma historia está documentada en otras partes del mundo con un diferente contexto, y les explico. Hay un poblado en Alaska que se llama Nome. En este poblado no hay manera de ingresar a él a menos de que sea por aire, no hay carreteras. Pero me llama la atención que este poblado es el poblado donde más abducciones en el mundo existen. Creo que todos sabemos lo que son abducciones. Los que no les explico, las abducciones son cuando una nave extraterrestre, un platillo volador, un ovni, un UFO, se posa encima de una casa y se lleva personas, incluso a veces animales en los campos, vacas, lo que sea, y eso es una abducción. En este poblado de Alaska es el poblado con mayor cantidad de abducciones del mundo registradas. Pero ahí les va lo interesante. ¿A qué voy con todo esto? Pues los pobladores de Alaska juran, y de hecho hay una película, ahorita les platico sobre ella, que en Alaska los que alcanzaron a ver
niños que salían de sus casas. Hubo unos que ya no regresaron, pero aseguran que lo que se los estaba llevando era una nave espacial. Una nave en forma de plato que se posaba encima de los techos de las casas y sacaba a los niños. No explicaban cómo, porque atravesaban el techo, ya sea madera como vigas, como pasa aquí en la comarca lagunera, ya sea losa con cemento, pero lo que llama la atención es esto, que los niños flotaban y atravesaban el techo. Me retumbó mucho la historia de esta chica que me platicó esto. Y entonces a lo que voy yo es, ¿qué está pasando? Que vemos dos entidades distintas que están haciendo exactamente la misma actividad. Entonces me puse a indagar sobre esto y claro, estamos viendo algo completamente desconocido. Aquí a lo que yo voy es que lo que nuestro cerebro está viendo no lo puede interpretar. Lo que está viendo es alguien, por ejemplo, o algo de una dimensión alterna, de una cuarta dimensión, de una quinta dimensión, que tienen la capacidad de entrar a nuestra dimensión y hacer estas actividades de abducir gente. Pero ¿cómo explican ustedes de que en Alaska estén viendo una nave, un platillo volador posándose encima del techo y sacando a los niños? Pero que acá, en un ejido de Francisco y Madero, de la comarca lagunera, estén viendo una bruja, un ave en forma humanoide femenina, sacando a los niños por el techo. Les digo que el cerebro no alcanza a interpretarlo, y lo que hace comúnmente el cerebro, que lo explica la neurología, es de que trata de darle forma a lo que no conoce. Como nosotros nunca vamos a entender lo que es una cuarta dimensión o una quinta dimensión, nuestro cerebro no está capacitado para reaccionar a algo así, para mirar algo así, porque incluso nuestra visión y nuestras neuronas, el único aspecto que pueden ver a nivel de la luz son los fotones que nos llegan del sol. Y esta luz es la única que podemos ver y ocupa nada más como que el 0.0001% de la visión que generalmente existe en el universo. Es decir, no vemos rayos gamma, no vemos rayos X, no vemos rayos ultravioleta y no vemos mucho más cosas que existen en el universo porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de verlo. Y nosotros tampoco tuviéramos la conciencia para interpretar algo de esa magnitud. Entonces prácticamente somos ciegos en el universo. Lo único que podemos ver es esta realidad. Pero ¿qué pasa con los seres que viven que los podemos ver, no sé, en los rayos ultravioleta, los rayos gamma, en los infrarrojos? Por ejemplo, hay muchas posibilidades de cosas ocurriendo en estos tipos de rayos de luz que nuestro cerebro nunca va a ser capaz de ver. Y entonces ahí es donde yo voy a esto. No tenemos la capacidad cerebral como para interpretar lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo lo mismo. Y entonces el cerebro lo que hace es darle un contexto cultural, folclórico, a lo que está sucediendo. Por eso en la laguna son brujas, porque esto ha pasado de generación en generación. La gente siempre nos ha dicho que las brujas son animales en forma femenina, como pájaros gigantes, como cóconos, como guajolotes, que incluso se pueden transformar en vaho, en vapor, se meten entre las rendijas de las ventanas, se meten por abajo de las puertas, porque nuestro contexto cultural y folclórico de la comarca lagunera así es. Pero ¿qué pasa en Alaska? Pues que Alaska es un estado del país más poderoso del mundo económicamente. Ahí hay mucha tecnología, entonces el cerebro de ellos lo interpreta como una nave espacial cuando estamos hablando de lo mismo. Son seres interdimensionales, según lo que yo he leído y a la conclusión de que yo llego. Les recomiendo mucho una película que se llama El Cuarto Contacto. De verdad está bien interesante. Esta película habla precisamente de lo que sucedía en Alaska, y lo importante de esta película es de que trae unas actuaciones preciosas, pero también ponen videos de cámaras de vigilancia, videos de la policía donde se ve un ovni encima, y esta película habla acerca de que estos seres interdimensionales se comunican a través de una persona como si estuviera poseída. Hay una hipnosis regresiva que una psicóloga le hace a un paciente porque el paciente jura que lo abducieron y el paciente no quiere que le pase lo que le pasó a él a sus hijos.
Y este paciente, ¿qué creen que hace? Cuando llega a su casa después de con la psicóloga, asesina a sus hijos y a su mujer. Y queda plasmado y grabado en la cámara de vigilancia de una patrulla. Y esto no es lo único. Un paciente que va con la psicóloga empieza a flotar como si estuviera poseído, como se levantan las personas poseídas, y empieza a hablar en lenguas extrañas, lenguas muertas. Pero ¿saben qué es lo más interesante? No está poseído, su garganta no está hablando. A esta persona la utilizan como un radio. Alguien de otra dimensión, de otro plano, interestelar, intergaláctico, interdimensional, se está comunicando con la psicóloga por medio de la persona como si fuera un radio. ¿Y qué es lo que dice? Habla en una lengua muerta, una lengua que solo se usaba en la antigua Sumeria. Y se comunican de esta manera hasta que encuentran un intérprete que conoce de lenguas muertas, y este intérprete descifra lo que le estaba diciendo la entidad que estaba pues en otra galaxia, en otra dimensión. ¿Y qué creen que es lo que dijo esta entidad? Le dijo: yo soy tu Dios, yo te crié. Y si me voy más ahondando en este tema, resulta que estaba hablando en el antiguo Sumerio. ¿Y qué creen? Que en lo que he leído, la Sumeria antigua, en ese entonces hay unas tablillas de arcilla que están en el Museo de Irak. Bueno, estaban, porque cuando Estados Unidos intervino en Irak, saqueó toda la biblioteca de Irak. Pero ahí estuvo la ciudad de Uruk. Era la civilización más antigua que se conoce actualmente. Y esta civilización dejó unas tablillas de arcilla, las tablillas de arcilla sumerias, y estas tablillas de arcilla fueron traducidas por Zecarías Sitchin. Cuando Zecarías Sitchin las tradujo, olvídense, la traducción era impresionante. Hablaban de ingeniería genética, hablaban de una raza reptiliana que se llamaban Anunnakis, que venían de un planeta que se llamaba Nibiru, que orbitaba la Tierra cada 3600 años. Y en estas tablillas de arcilla mencionan que los Anunnaki fueron los creadores de la humanidad. ¿Por qué lo mencionan así? Porque por medio de ingeniería genética tomaron un Homo sapiens que andaba en África, y por medio de ingeniería genética lo combinaron con genes reptilianos y de estos neandertales que andaban en ese entonces en África. Eran neandertales y Homo sapiens, no recuerdo más bien, uno de los dos era, ahorita no lo tengo fresco presente, pero les voy a contar, si ustedes quieren, todo de cómo Zecarías Sitchin hizo esta traducción de las tablillas de arcilla, y todo lo que dicen estas tablillas de arcilla, que lo pueden encontrar ustedes en los museos. Creo que están en los museos de Londres y de algunas otras partes del mundo. Pero el tema es bien interesante. Entonces, si ustedes se fijan, desde una perspectiva cultural de Francisco y Madero y de la comarca lagunera, nos estamos yendo hasta la antigua Sumeria. Todo lo que ustedes conocen acerca de temas paranormales y de temas ovnis, de temas UFOs, está totalmente relacionado. Lamentablemente los autores se van con su propia postura, los paranormales se casan con su propia postura, los ufólogos se casan con su propia postura, la ciencia con su propia postura. Pero si algún día se encontraran, se sentaran y platicaran acerca de todos estos temas, estamos hablando exactamente de lo mismo. No les cuento más, era todo lo que les quería traer por el día de hoy, pero estén atentos, porque cada semana, por lo menos ahorita que tengo más tiempo, les voy a traer historias de la comarca lagunera, paranormales, pero cómo tienen una relación con la física cuántica, con la teoría de las cuerdas, con temas interdimensionales, con temas interestelares. Y esto es algo que me apasiona mucho, pero que quiero que ustedes lo comprendan también de esta manera. Al final de cuentas, yo duré como 15 años haciendo investigaciones paranormales para venir a darme cuenta que todo tiene una explicación científica, que incluso lo que conocemos como demonios o ángeles realmente son seres interdimensionales. Y todo esto tengo una base
fundamentada de lectura total. Entonces les iré explicando poco a poco acerca de estos temas. Era todo lo que les quería contar, la verdad me extendí, llegué hasta Zacarías Sitchin cuando nada más les iba a platicar cómo nuestro cerebro interpreta cosas que no conoce de acuerdo a un contexto cultural. Nos vemos, era todo lo que tenía por el día de hoy. Soy Sergio Eduardo Quirós. Estén atentos porque espero que en estos meses que tengo un poquito de tiempo, no tengo tanta chamba, voy a traerles muchos temas sobre estos. Nos vemos hasta la próxima.